Bueno, y yo podría arrancar incluso con esta pregunta que me hablás. Primero, bueno, conmemorando otro 25 de mayo, este Día de la Revolución. Después vemos qué carácter se le da a la revolución. En particular, este, vemos si va a ser un cambio de paradigma o no, la Revolución de Mayo. Traté de buscar asidero cómo en el reparto de las tierras y en la planificación territorial, previo a la Revolución de Mayo, desde la constitución del Virreinato de Río de la Plata hacia 1776, hasta 1810, que de alguna forma está aceptado que es un ciclo que hacia 1810, o un paradigma que supuestamente cambia. Veremos cuánto cambia y cuánto tarda en cambiar. Inicialmente quiero aportarles algunos datos. Desde que se instala el Virreinato de Río de la Plata, existe la misma política de distribución de tierras, en realidad que trajo Juan de Garay, distribuyéndola entre colonos y dividido entre la compañía eclesiástica que acompañaba la expedición y algunos militares. Esa política no va a cambiar, sí se va a modificar a partir de 1776 con la constitución del Virreinato de Río de la Plata, en particular porque coincide con la caída de la explotación de las minas de Potosí, una riqueza que realmente financió la corona española por muchos años. Entonces, obliga al Virreinato de Río de la Plata a generar la riqueza en su entorno. Entonces es el momento que empieza la expansión territorial. La primera expansión territorial, que se va a dar hacia 1770, incluso quedó marcada en la época porque en aquel momento la expansión se hizo hasta el río Salado, el arroyo del medio, y constituyó otros bordes al norte y al este, el río La Plata y el río Paraná. Esa extensión se dividió en dos partes, que generalmente territorialmente también diferenciaban, que era la ciudad de Buenos Aires y lo que se llamaba la Campaña. Este tipo de redistribución era igual a la monarquía, donde se distribuían determinadas personas que la explotaban, y empieza a haber una distribución incluso estadística que puedo aportarles, que hasta entre 1780 y 1810, más o menos se han distribuido por persona entre 12.200 y 12.300 hectáreas. Ese es un dato que vamos a tener que recordar, y quizás después lo pongamos o lo ponchemos por algún lado acá. Más que nada, porque ahora voy a explicar un poco qué pasó a posteriori de 1810. Luego de 1810, con la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 12, que sí va a incluir inmediatamente algunos derechos humanos, o no sé si humanos se puede decir, pero sí algunos derechos, abolir la esclavitud, y un montón de reconocimiento de la descendencia de criollo. Le va a costar, incluso yo creo que el cambio de la política territorial no va a llegar hasta mucho tiempo después, y creo que hacia luego de 1853 y la constitución de nuestro país. Pero bueno, lo vamos a ver porque luego de 1810 y hacia 1816 se vuelve a ampliar el territorio. El límite del río Salado se empieza a extender hacia el sur en particular, y es donde se funda el partido de Chascomús y el partido de Dolores, y empieza a crecer casi pegada a la vera del río de la Plata los nuevos partidos. Con los primeros años posteriores de la Revolución de Mayo y enmarcado en las luchas de la independencia, hacia casi 1850, casi terminando la primera gobernación de Rosas, nos va a arrojar que una distribución de tierra a través de la ley de enfiteusis, y a posteriori que fue sancionado por Bernardino Rivadavia, que lo que establecía era un sistema de arrendamiento de la tierra,
entregando posiciones a 20 años con una tasa muy, muy barata en contraposición. Y a posteriori vamos a tener en el gobierno de Rosas algunas cuestiones discrecionales que eran las donaciones incondicionales. Eran dadas a los que participaran ganando territorios al indio o los que eran afines. Este sistema realmente informal, más allá de la formalidad de la enfiteusis, nos va a arrojar que hacia fin del gobierno de Rosas vamos a tener o sea, casi la misma cantidad o sea, muchísimas más hectáreas, pero casi la misma cantidad repartida por persona. Nos va a dar más o menos 11.500 hectáreas por persona. O sea, podemos decir que estos dos paradigmas en la política de tierra, sustantivamente en la distribución de en pocas manos, no ha cambiado. Y incluso se cree que los primeros años de la posterior revolución y en particular de la declaración de independencia, hay que recordar que pasaron casi 6 años, costó mucho declarar la independencia, y esto tiene que ver con lo que le estaba diciendo de que los cambios paradigmas filosóficos, científicos quizás cambien. Lo que pasa es que la aplicación lleva muchísimo tiempo. Está demostrado que los gobiernos patrios, los primeros gobiernos patrios, incluso el gobierno de Rosas, siguieron gobernando y tuvieron las mismas políticas, por lo menos en la distribución, la apropiación y explotación del territorio, que en la etapa previa, cuando toda esta zona era gobernada por el virreinato del Río de la Plata. Sí, tal cual, Pablo. Qué interesante, qué pregunta que nos haces hoy en día, ¿no? Y qué cantidad de información que nos das para que más o menos tengamos una visión criteriosa y ese entendimiento de por ahí como de la no apropiación de ese nuevo paradigma. Sí, a mí siempre me llamó la atención, incluso cuando estudiaba en la secundaria, me llamaba mucho la atención que la historia que estudiaba no se coincidía con el presente y con el desarrollo del país. Y ahí cuando me empezó a llamar la atención, empecé a investigar la historia. Pero también existe, como crítica, pero constructiva, hay como un romanticismo en el argentino que cree que todo debe ser perfecto. Y no es necesario, tampoco es real. Si bien la Revolución de Mayo fue particular, porque hay que decir que no hay registro de muchos muertos, una revolución bastante pacífica, y no se trató de una revolución industrial ni científica, ¿no? Sino que fue, de alguna forma, querer sentarse en el poder para negociar directamente con los ingleses, ¿no? La ruptura hacia el yugo español y hacia las viejas estructuras arcaicas van a venir después, muchos años después, cuando la Argentina empieza a elegir generar un modelo nacional. Después vemos si es bueno o si es malo, pero hasta casi 60 años después seguimos generalmente con las mismas políticas. Y digo esto porque, por ejemplo, en la revolución que lleva la independencia de Estados Unidos, casi muere el 30% de la población de aquel momento. Entonces, la Argentina no sé si hubo tiros. Entonces, creo que tendríamos que rever si realmente fue una revolución o si fue un paso adelante hacia la independencia. Me parece que tiene más que ver con eso, con un reconocimiento del nuevo ser cultural, del criollo, que creo que es mucho más valeroso que una teoría de una historia argentina beligerante. Incluso la idea que ponemos sobre los próceres, incluso sobre José de San Martín, que es un estratega fabuloso militar, que según uno lea era un líder de los tehuelches y los ranqueles, y después por otro momento en la historia te muestra que termina en Inglaterra, o sea, como que nació siendo español, si podemos hacer, digamos, un desarrollo colaborativo de la historia de San Martín, y podemos aunar de diferentes tendencias, tendríamos una historia particular argentina de un hijo de un militar hacendado general español que se convierte en criollo, que se casa con una hija de la aristocracia, después en el camino de independencia se convierte en indio
y en Chile se sube a los barcos del teniente general Cochrane, inglés, y después libera a Perú. Es complejo porque la historia es compleja, pero creo que alejarse de la realidad complejiza más. Coincido, me parece interesante, Pablo, esto que mencionas de una fecha que uno tiene y traemos a consideración, por supuesto, porque estamos en la semana del aniversario de la Revolución de Mayo. ¿Cuáles fueron los cambios de paradigma? Y efectivamente, ¿qué fue lo que sucedió y qué cambió, ¿no? Porque la pregunta real que nos estamos planteando es qué cambió el 25 de mayo en aquel entonces. Ahora, también esto que decís, son procesos históricos. Uno tiende a apropiarse de ciertas fechas paradigmáticas y hacerlas propias, también en esto que decís que me parece interesante, que estaban haciendo el ser cultural, que se estaban haciendo una patria. Entonces, históricamente no es algo que pasa solo en Argentina, en todas partes del mundo. Se apropian fechas que son partes de la patria, como hoy uno lo dice, lo que decís vos, Pablo, de los próceres, es parte de la historia. Y eso no quita que nos replanteemos qué fue lo que efectivamente pasó, que esto es lo importante, como estos datos que nos traes el día de hoy, que efectivamente, al menos en lo que fue la distribución de tierras, no hubo un cambio drástico, que por ahí uno puede pensar que después de la revolución debería haber existido. Pero también en contraposición me parece importante tener una fecha destacada y hacerla propia como parte de la historia del país, de nuestro estado y de nuestro propio país. Mauro, no sé si querías agregar algo más también. Mira, a raíz de lo que estaba diciendo Pablo, yo me preguntaba, eh, también los paradigmas se manejan dentro de la situación sociocultural de época y la cual estamos hablando. Lógicamente no es lo mismo en la época de lo que hablaba Pablo, en Argentina, en Europa, que lo que es ahora, acá y en Europa. Entonces muchas veces capaz que se cree un cambio en una tendencia de ejecutar otra clase de paradigma, pero seguimos estancándonos en lo mismo, solo se corre un poquito más para un lado o para el otro. Yo estaba pensando, ¿existió en esa época de cuando Pablo empezó a hablar un cambio de paradigma religioso? ¿Se empezó a plantear algo así que después se dio desde los científicos? Hay clases, sabemos que hay clases de paradigma, pero hay estratos de paradigma, paradigmas más importantes que otros. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que los paradigmas que se demuestran en menor cantidad de tiempo son mejores que los que tardan mayor cantidad de tiempo, que puede ser una situación sociocultural. Esas son las preguntas que yo me hago. Sí, la verdad que la contestación es a través del tiempo. Podemos decir, por lo menos la política de tierras, incluso la política desde un Estado, digamos, Argentina va a tener que esperar a casi a segunda parte del siglo XIX, con el advenimiento en particular de lo que se denominan las presidencias fundacionales, Bartolomé Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que van a plantear sí, un recambio rotundo, más allá de tener un horizonte, que era la élite europea, un cambio rotundo y un corte cultural, tanto de los paradigmas que vos decís, la vinculación con la religión dentro del Estado, la ruptura, la educación laica en particular, y es el momento donde se empiezan a estudiar y a crear las historias de los próceres. Hasta ese momento no se había empezado a instalar la historia del prócer como un elemento de constituir un elemento identitario de la nación. Y se empieza con San Martín y Belgrano. Después vamos a ver si realmente eso fue crear un superhombre o que haya servido más para constituir el ser cultural. Yo creo que más tiene que ver con el ser cultural. El hombre real es diferente, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con la identidad propia del país. Esto un poco lo que hablamos cuando comenzaste hablando de los monumentos, que Cata hizo el comentario de que en general también eran monumentos muy grandes, también para generar ese impacto que querían que también tenga la persona que se estaba
conmemorando con los monumentos, digamos, tiene que ver un poco con eso también. Pero bueno, sí. Como esto de agigantar esa imagen y darle una gran escala con la intención de también agigantar al personaje, digo. Me parece todo muy interesante todo lo que dijeron y por ahí me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto. Hubo dos palabras que me gustaron mucho, obviamente paradigma es una palabra que hoy no llevamos, pero a su vez también esta palabra de complejo. Y por último, la palabra proceso. Me parece que está bueno entender que el 25 de mayo no es el 25 de mayo en particular, que la historia, y sobre todo nuestra historia, es un compendio de procesos. Entonces, si nosotros leemos como un día en particular, estaríamos simplificando demasiado. Y en esa simplificación creo que hay una pérdida de identidad. Entonces, en función de seguir haciendo más efectivo nuestro ser cultural y queriendo desarrollarnos cada vez más, creo que las columnas del día de la fecha más que cumplimentado. Sí, totalmente, totalmente. Cata, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Mauro. Un beso Gracias, enorme chicas. para los Nos dos. vemos.